Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí por este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos en Viña del Mar, Chile. En esta ocasión traemos un nuevo mensaje relacionado a la escatología bíblica ya realizada y a través de la interpretación del preterismo pleno. El título de este mensaje es: La nación de Israel actual no es la escatológica. Comenzamos entonces observando el alboroto vivido en estos días relacionado al conflicto en Medio Oriente. Veremos en estos textos bastante interesantes y le pedimos a usted que tome nota de todos los versículos para que usted examine con la Biblia abierta y con bastante interés para poder aprender y avanzar en el Evangelio de la gracia de Dios. Todas las veces que envuelve a judíos, la comunidad cristiana repartida en el mundo acredita como un acontecimiento profético escatológico, asociado con asuntos relacionados con el fin, pero no tiene nada que ver con los asuntos proféticos. Y esos acontecimientos se dan por causa del movimiento político religioso llamado sionismo cristiano, que tuvo inicio en el siglo XIX y se popularizó en la mitad del siglo XX, sustituyéndolo como restauracionismo, concepto político que se refiere a la restauración de Israel de 1948. Los sionistas cristianos acreditan firmemente que la Israel actual es el pueblo escogido de Dios, juntamente con la cristiana, los cristianos gentiles que fueron injertados, como está escrito en Romanos 11, lo que en realidad a nosotros, siglo XXI, no es más que una ilusión, porque es una expectativa que los judíos actuales irían a convertirse en consecuencia del retorno de Jesús, del retorno de Cristo. Y esto es nada más que una habladuría, una palabrería. Entonces, tal como es sionismo judío, es el sionismo cristiano, que no pasa de una vana habladuría. Porque la nación de Israel actual no constituye de hebreos de las 12 tribus. Y todo lo que narra las Escrituras en relación a la Israel de las 12 tribus, dentro de lo escatológico que envuelve el fin, es otro Israel. Al Israel actual, constituida de otros pueblos, no tiene relación con la Israel moderna. Aquellos que se autodeterminan judíos hoy, ellos siguen el Talmud, y los rabinos consideran superior al Tanakh. El Talmud es una colección de escritos judaicos y lo consideran más sagrado que las Escrituras. Infelizmente, los que adoptan la teoría del sionismo siguen la ideología de la nación de Israel actual como que estuviera insertada escatológicamente en los asuntos del fin. Entonces, cada situación que envuelve a Israel actual, ese pueblo lo asocia al regreso del Señor por sobre las nubes y a los asuntos del fin, escatológicamente ya concluidos. El pueblo judaico el pueblo convertido al Talmud no tiene ninguna conexión espiritual o étnico con el pueblo hebreo que entró en alianza en el Sinaí, donde Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés. No son las mismas personas, no son los mismos pueblos. Ellos no siguen la ley mosaica. Vea lo siguiente: el sábado, por ejemplo, donde las muchas ordenanzas de la ley mosaica, veremos en Números 28 del 9 al 10. Números 28 del 9 al 10 dice así: Mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2
décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo. Además, el holocausto continuo y su libación. Entonces, en el versículo 9 y 10, la ordenanza de la ley mosaica, recordando que los mandamientos fueron 613, además de guardar el sábado, también deberían de hacer el sacrificio, además de la guarda del sábado. ¿Cómo quedan entonces los adventistas frente a la palabra de Dios? Desde el año 70, los israelitas no ofrecen esos sacrificios porque no siguen la ley mosaica. En el año 70, Dios destruyó aquel templo. Como ellos decían, el templo santo de Jerusalén. Aquellos judíos allí cultuaban a Dios como era considerado para ellos el Dios de Israel. La ley mosaica era altamente calificada por ser de Dios y tenía que cumplirla absolutamente para ser considerada como una nación modelo. En Deuteronomios 28, que lo veremos aquí, Deuteronomios 28, veremos aquí donde el Señor también da ciertas ordenanzas, de Deuteronomio 28, que usted lo debe conocer bastante bien, porque es donde están las bendiciones y donde están también las maldiciones. En el capítulo 28 y el versículo primero, dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 9, dice: te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Versículo 10, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. No existe hebreo hoy seguidor de Moisés. Por lo tanto, el pueblo judío religioso de hoy no tiene nada que ver con los asuntos escatológicos de las Escrituras, en lo que se refiere a asuntos del fin. Una vez que Cristo comienza su ministerio en Israel, siguiendo el ministerio apostólico, principalmente lo del apóstol Pablo, solamente los que creyeron en Cristo Jesús fueron considerados los hijos de Dios, porque la justicia se tornó por la fe y nunca más por las obras de la ley. Ese mensaje estaba siendo llevado a lo largo del cambio de pactos para que se estableciera la nueva alianza. Para que se estableciera la nueva alianza, el propósito firme de la nueva disposición pudiese ser conquistada por el pueblo de Dios una vez que el templo cayese. Los judíos hebreos que rechazaron a Jesús como el Mesías de Dios no eran más el pueblo de Dios, y con eso fueron destruidos en la guerra judío-romana del año 70. Infelizmente, por la desinformación, la tradición de hoy acredita que el fin se trata del fin del planeta, fin del cosmos. El fin fue el fin de Aión con la caída del templo, fue el fin del cumplimiento profético, todo lo escrito en la ley y los profetas. Eso lo veremos en Lucas 21, versículo 20, Lucas 21 del Nuevo Pacto, Lucas 21, versículo 20 y el 20 al 22. Dice lo siguiente: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. A los que estén en los campos no entren en ellas, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Lucas 21, 20 al 22, un texto muy importante, hermanos. Entonces, una vez que Cristo vino trayendo la nueva alianza, todos los que colocaron la fe en Cristo Jesús fueron recibidos como hijos de Dios, herederos de la promesa abrahámica y justificados por la fe únicamente, nación santa, pueblo de propiedad exclusiva de Dios,
observe esto ahora en su carta a los Filipenses 3, del 1 al 3. Veremos el libro de los Filipenses y el capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice: por lo tanto, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es más seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí vemos entonces 3 veces el apóstol Pablo dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. 3 veces el apóstol les recomienda. Los judíos requerían que el que quisiera ser hijo de Dios debería entrar por el judaísmo mosaico, dejando atrás la gracia, siguiendo la ley. Eso muestra que la ley estaba vigente antes del 70. En el tiempo del apóstol Pablo, él los exhortaba para esperar el cambio del pacto que aún estaba en vigencia. Pero eso les exhortaba para tomar cuidado para obtener las promesas y no ser perjudicados. El apóstol Pablo estaba defendiendo la fe, y todas las personas que no conocen las Escrituras en su plenitud, al escuchar esto se incomodan. Debemos entender que la verdad no es subjetiva, la verdad no es de un hermano A, B o C. La verdad es de Dios y ella está escrita. Por ella ser de Dios, debemos defenderla a cualquier precio. Como dijo Martín Lutero, la paz, si es posible, a cualquier precio. Presentado entonces razones verdaderas y no alegóricas, siendo fieles a las verdades de Dios. Aquí seguimos aplomados en lo que se refiere a la verdad de Dios. No queremos ser mejores que los demás, y sí pasar la verdad absoluta a todo aquel que la acepte y quiera salir de la tradición religiosa. La verdad no es subjetiva y buscamos traer la verdad a los hermanos, mas hay algunos que no la han aceptado. La ley que siguen los judíos no es la ley. Vea, la tradición cambió. No existe. La ley que siguen los judíos no es la ley judía, no es la ley mosaica. La tradición cambió. No existe sacerdote levítico en Israel, hermanos. No existe más ese ministerio del sacerdocio levítico en Israel actual. Las costumbres cambiaron. No realizan sacrificio de animales los sábados, como era uno de los mandamientos que primeramente lo leímos allí. Se lee el Talmud, no se lee la palabra de Dios. La nación de Israel es otra. No está más el tiempo de Moisés. La nación escatológica debería ser destruida por desobediencia de aquel tiempo. En Levíticos 26, 18, volvamos allí al libro de Levíticos, el libro de Levíticos 16, 18, 14, 15 y 16. Levíticos 26. Vamos un poquito antes acá. Levíticos 26, versículo 18, dice lo siguiente: y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. La ley solo termina en el año 70, hermanos. Por eso el evangelio hoy es otro, la palabra es otra. Eso fue lo que se realizó en el año 70. Todo cambió el pacto, cambiaron las costumbres. Veamos aquí en el versículo 25. Dice: traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio
en vuestras ciudades yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Dice aquí, enviaré espada. Vea usted, hermano, que allí usted puede entender que no es el tiempo actual, no es el tiempo de hoy, porque hoy tenemos los misiles, ¿no? Usted está viendo el conflicto allí en el Medio Oriente. Pero aquí en este periodo que estamos hablando, este tiempo, entonces era la batalla peleada y ganada por espada, ¿ves? Entonces, versículo 25, ahora vemos el versículo 27. Si aún con esto no me oyeres, sino que procederes conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Fue terrible esa gran tribulación que hubo para el Señor cambiar el pacto, retirar la ley mosaica, dejar caer el templo, y ese templo jamás será levantado nuevamente. Es otra época, hermano. La venganza del pacto solo vino entonces en el año 70 por la espada de los romanos, enemigos. ¿Quién era los enemigos de aquella época? Roma. Eso es lo que habla 27, 29, versículos 27 y 29. En Flavio Josefo usted encuentra una referencia donde habla sobre esa madre que hizo un guiso con su hijo y comió a su hijo. Era tanta el hambre, la hambruna era terrible, que esa mujer se volvió loca y mató a su hijo y lo hizo un guiso. Esto sucedió por la desobediencia de la ley mosaica. No al Talmud. Los israelitas obedecen hoy rigurosamente. No viven como los israelitas conforme de aquella época con la ley mosaica. No viven conforme a los hebreos vivían obedeciendo las ordenanzas de Dios. Los conflictos de hoy que se viven en Medio Oriente no tienen nada que ver con lo escrito en la Biblia. Es meramente asuntos políticos y religiosos, por nada en referencia con la ley mosaica. Por lo tanto, la nación de Israel no es más la nación escatológica, como estamos entendiendo aquí el título de este mensaje. La nación de Israel actual no es escatológica. Así que todo terminó, todo se concluyó en el año 70, todo cambió el pacto. Inclusive todos los libros fueron escritos antes del año 70, inclusive el libro de Apocalipsis. Todo ya se cumplió, hermanos. Por lo tanto, hermanos, nos despedimos con este mensaje y le agradecemos por su fiel audiencia. Lo dejamos invitados para un nuevo mensaje y nos despedimos con un fuerte abrazo y que sea grandemente bendecido por ese Dios maravilloso que tenemos. Gracias y paz.